Siempre es un gusto, un placer, algo que siempre les proponemos desde que hacemos una palabra en amistad, es de conversar con distintas personas que Dios utiliza con su profesión, con sus historias, con su testimonio. Y hoy vamos a hablar con alguien que es de nuestra casa, de aquí de la iglesia Cita con la Vida. Los pongo en contexto a la gente que nos escucha desde otra parte. Vamos a hablar con Camila Báez. Esta joven pertenece aquí a nuestra iglesia y también es integrante del discipulado de misiones. Tuve el gusto de conocerla el año pasado cuando me sumé por primera vez al discipulado de misiones. Y además, en marzo estará haciendo un viaje misionero de expedición a Turquía. Cuando yo escuché esta historia me pareció fenomenal. Cuando ella me contó un poco todo lo que va a hacer, me pareció genial para poder charlar con ella y que ustedes también conozcan en primera persona, porque siempre como iglesia hablamos de los misioneros, ¿no? Si estuviste en las reuniones, seguramente viste que vino gente de República Checa y dicen, wow, qué hermoso la gente que viene de otros lados. Y muchas veces de nuestra propia iglesia sale gente que va a ser de bendición y que Dios la está preparando para distintos sectores del mundo para llevar su palabra. Y ya está con nosotros en comunicación telefónica la querida Cami Báez. Cami, querida, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Tommy, gracias por el espacio. Buenas tardes a todos los que están escuchando también. Hermoso poder compartir con ustedes hoy. El placer es mío, Cami, y de toda la audiencia. Seguro vamos a disfrutar esta linda charla para conocer un poco qué es lo que vas a hacer de acá en marzo. Pero vamos por parte, vamos por parte. Cami, Dios puso en vos ese deseo de ir a Turquía, en tu corazón. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo vos ya estás convencida de que Dios te marcó para ir a Turquía? Bueno, buena pregunta, Tommy. Todo un proceso, en realidad. Esto, en un momento particular de mi vida, el Señor me habla de esta nación en el 2017, Ujú. pero se remonta a mi niñez, en realidad, cuando el Wow. Señor me habla con una palabra específica a mi corazón acerca de las naciones, acerca de ser parte de su misión. Ahí entendí que Él me quería para eso. Pero en el 2017 un día estaba en mi cuarto Ujú. y el Espíritu Santo susurró a mi corazón la nación de Turquía. Y yo no entendía mucho porque hasta ese momento no había estado en mis Claro. oraciones este país. Ujú. Y, y dije, bueno, mira Dios, en 2 días justo voy a un encuentro de misiones para estudiantes de secundaria. Entonces, bueno, aprovecha y háblame. Y si esto tiene que ver con algo que querés poner en mi corazón, eh, estoy dispuesta a escuchar qué querés decir. Ujú. Y en ese encuentro, una misionera que estaba invitada durante la prédica, me mira sin conocerme, Oh, sin saber quién era, no ok. nos conocemos de ningún lado, me mira, me señala y me menciona a Turquía y sigue predicando. Ujú. Y eso fue una confirmación para mi corazón, pero a partir de ahí se fue desarrollando eh, este, este amor por esta nación sin conocerlos, el amor que viene Claro. de él, Ujú. que él ama este país. Así que bueno, en resumen, un poco de esa manera, el Señor fue hablando y preparándome para abrazar, para orar, interceder por Turquía. Qué maravilla, ¿no? Y Cami, aparte sos re joven, ¿cuántos años tenés? Tengo 25 años. 25 años. Y ese primer deseo, ese susurro en el oído, ¿a qué edad te acordás? Sí, cuando era niña, fue a los Oh, 8 años ok. que le habló a mi corazón. eh, Así que a partir de ese día, en mi casa, mientras estaba jugando, Ujú. cual niña, él habló a mi corazón con su voz audible. Y bueno, luego a los 17 es que habló específicamente de Turquía. Qué tremendo, Cami. Y ya preguntándote un poquito de tu día a día, ok, recibiste esa confirmación, dijiste, ok, tengo un llamado a Turquía. ¿Y cómo fue tu día a día cuando fuiste creciendo? O sea, desde los 8 años quedó en vos eso que recibiste de parte del Señor, o a los 17 cuando te confirmó el Señor de ir a Turquía, ya dijiste, ok, tengo que ir a Turquía, pero tu día a día, porque fuiste creciendo, estuviste con tus amigos, tu Sí. familia, la escuela, ¿siempre lo tuviste presente o en algún momento te olvidaste o todos los días Turquía, Turquía, Turquía?
Muy buena pregunta también. La verdad que desde el momento en el que el Señor me habló específicamente de esto desde mi niñez, estuvo siempre presente, Ajá. estuvo en mi día a día en muchas formas. Ya en el colegio siempre a mí me gustaban, bueno, es cristiano, Ujú, entonces en clase bíblica recuerdo muy clave cuando una maestra contó la historia de un misionero que ujú, era doctor, que estaba en África, mostró láminas, y eso quedó grabado en mi corazón y siempre estuve involucrada y busqué estar involucrada en la iglesia, en el servicio, ponerme al servicio ya sea de los niños, de ujú. los adolescentes, de lo que pudiera. Desde chiquita me gustaba hablar con personas mayores, de mi Ajá. edad, adultos, y siempre estuvo en mí poder estar involucrada en la iglesia local y también en el servicio, y Ujú. mis oraciones estaban apuntadas a eso, poder, sabes que había algo que tenía que ver con las misiones, ahí estaba con mi Claro. hermana, con mi familia, buscando más saber, rodearme de personas que también estuvieran eh, con su corazón en la misión y, y, siempre en la búsqueda, creo yo. Sí hubo un tiempo, y esto también siempre Ujú. lo cuento, de que cuando el Señor habla específicamente de Turquía, al inicio no es como que yo tenía un gran amor por esta nación, Ah, de ahí hecho va. no entendía, era Claro. como, cómo que Turquía? Por qué este lugar? ¿Por qué no otro? Y sí me hice preguntas y por ahí estaba esa parte como al inicio donde decía, ¿por qué no? Y me hacía varias preguntas, pero con el tiempo el Señor fue poniendo esto que hablaba antes, ¿no? Este amor, que era su amor, Ujú. que aún personas no conociéndole, Él ya está planeando encuentros divinos con esas personas, y esa es su misericordia y es su gracia para con nosotros, pero mi familia siempre estuvo presente, acompañando, como decía siempre, yo a veces iba con algunas experiencias, ¿no? Y con algunas cosas particulares o cosas sobrenaturales en el Señor, y ellos siempre creían en eso que Él depositaba en mi corazón, y eso para mí fue fundamental, porque Claro. encontraba que era un lugar seguro, ¿no? Para seguir formándome, y siempre yo decía, bueno, vamos acá, bueno, vamos, y era de esa manera. Entonces, siempre estuve involucrado y intenté involucrar al Señor en todas las áreas de mi vida para que Él esté el centro y también me guiara a tomar decisiones sabias. No, claro, claro. Tremendo, Camilo, lo que nos contás. Preguntarte también, algo recién dijiste, ¿no? Pero, ¿qué te decían tus papás cuando te dijiste, hey, papi, creo que Dios me llamó para Turquía? Eh, Interesante. La verdad que su reacción siempre fue eh, mejor de lo que a veces uno dice, uy, me da como nervios, me da cosa. Como decía, bien de chica, ellos sabían que el Señor había puesto como Ujú, una pasión ardiente en mi corazón, y con el tiempo fue como dando ciertas especificaciones. El Señor, bueno, trabajó con el pueblo musulmán, ujú. eh, con esta nación, y por ahí hay noticias y por ahí hay cosas que uno lo alarman o asustan, ¿no? Pero siempre fueron acompañando, y yo recuerdo que hubo un día que tuve un sueño Sí. y yo veía como a mi papá tirar como una flecha y bueno, quedó en eso. Y cuando bajo y tomo unos mates con mi mamá, ella me dice que eso había pasado en la vida real, en un encuentro de hombres. Él fue como al monte, estaban así como en el campo, y que hizo simbólicamente como que tiraba flechas, y Ujú. que él decía que les enviaba como lejos, y Dios sabía eso, y yo digo, bueno, fue su declaración, fue sus oraciones, Claro. y el Señor las escuchó, pero siempre fue con mucha apertura. De nuevo, sí están por ahí a veces quizás esos miedos o esas cosas Ujú. como humanas, pero me acompañan y entienden ellos que es de parte del Señor. Entonces creo que ejercen ese rol de papás, de acompañar, de escuchar y de apoyarme. Y tremendo, Cami. La verdad, Ujú. qué gusto escucharte. Bueno, ya llegan algunos mensajes, enseguida te lo voy a estar leyendo de la audiencia.
Y con respecto a Turquía, cuando empezaste a sentir esa pasión, hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que a vos capta tu atención de Turquía? No sé, tenés en redes sociales, seguís una cuenta de misioneros en Turquía, seguís las noticias de algún medio de comunicación, che, pasa en Turquía, no se ven las noticias, sí, nombran Sí. Turquía, te parás a leer con más atención. ¿Qué cambió en vos cuando ves la palabra Turquía o ves algo referido a ese país? Mm, Hoy enciende mi corazón. Creo que el Señor pone su sentir, en el mío a veces esa es mi oración, que Él ponga su sentir en mí para yo estar alineada a sus afectos y poder reflejarlo acá. Y entonces cuando veo noticias o cuando Ujú, escucho, muchas veces busco intencionalmente, es como que ujú, estoy scrolleando, pero para buscar a ver qué pasó hoy, claro. qué necesidad hay, cómo puedo orar de una forma intencional. Ajá. Y cada vez que veo la cantidad por ahí de mezquitas, un lugar tan... Sabemos que Turquía fue el centro del Sí. cristianismo, ¿no? Ujú, Ahí fue donde es la primera vez que se menciona la palabra que son cristianos. ujú, Y hoy entender que el 99,2% son no alcanzados ujú, impacta mi corazón. Y mi oración es que el Señor avive esa nación que un día fue para Cristo, ujú, pero hoy está, digamos, tanto el Islam reina en este lugar y hay tanta gente con necesidad y confusión, pero a su vez es un lugar que refugia a muchas personas que vienen de la guerra. ujú. Entonces hay una combinación también de nacionalidades y de personas y que muchos en búsqueda de una respuesta necesitan y a veces llegan a lugares que no satisfacen y entendemos que en Jesucristo nada más tenemos Claro. la vida eterna. No, es verdad eso, ¿no? Sobre todo que Sí, Turquía, acá justo estoy viendo un mapa, está muy cerca de lo que es Siria, Líbano, Irak, ¿no? Está cerca de tal donde hoy los cual, lugares hay guerra, ¿no? Tremendo. tal cual, sí, así es. Llama mucho la atención el idioma, sus costumbres. Ujú. Hoy que está muy de moda, viste el pistacho, ¿Ya? seguramente muchos ahí están al tanto que hoy todo es de pistacho. Bueno, Gaziantep, que es una de las ciudades de Turquía, Ujú, es el lugar como, si quiere, la meca del pistacho, ujú. donde la gente se dedica a eso y bueno, de ahí nace, a mí me gusta, entonces hasta esas cosas mínimas son las que llaman mi atención, que antes desconocía, Ujú. me hacen que cada vez me guste más, ¿no? Y por ahí es difícil, ¿no? Preguntarse, recién algo vos lo decías, ¿no? Dice, fue la capital del cristianismo muchas veces y hoy es uno de los países no alcanzado, ¿no? ¿Cómo se explica eso, ¿no? El ser humano le dio la vuelta a la espalda a Dios, como iglesia no hemos llegado, o quizá dijimos, bueno, acá está el cristianismo, vamos para otro lado y nos olvidamos también ahí. ¿Cómo se Mm, explica eso? La verdad que creo que sí, es una combinación de diversos factores. Eh, Hoy sabemos y creo que todos vemos en las noticias, escuchamos como el Islam está tomando lugar en todo el mundo y muchas personas están así como hay misioneros Ujú, y vamos a predicar, ¿no? Y están los misioneros acá locales en nuestro barrio que compartimos las buenas noticias. Ellos también están encargándose de ir de estos lugares y esparcir esta creencia, pero también, como dice la palabra, se necesitan obreros, ¿no? ujú, Desde que el campo estaba listo, pero necesitamos obreros que se levanten, salir de nuestra comodidad y de poder ir a compartir, de entender que todos fuimos llamados a la ujú, misión, todos, como dice la palabra en muchas partes, ¿no? En Mateo también fuimos llamados a ir a las naciones, a ser discípulos, bautizar, enseñar. No es para algunos, es para todos. Eso empieza acá y sigue donde el Señor nos esté llamando, pero creo que el Señor está queriendo levantar a obreros dispuestos a ir a dejar a veces estas ujú. comodidades, lo que conozco, nuestro lugar de seguridad y caminar en esa palabra de donde fuimos llamados. Y sí, la gente a veces eh, da la espalda a Cristo en otros lugares, no conocen la verdad, simplemente no conocen, nadie les habló de Jesucristo. Ujú. Y hay muchas personas que cuando conocen dicen, ¿por qué nadie antes me había contado de esto? Hay tantos testimonios hoy hermosos de musulmanes que llegan a Cristo
y dicen, wow, nadie nunca me había dicho Mm. esto. Entonces hay tierra fértil para compartir el Ujú. Evangelio, se necesitan obreros. Tremendo. Y ya, Cami, volviendo un poco a tu vida de crecimiento, ya cuando ya tenías el llamado claro, pero decís, bueno, che, ¿cómo? No entiendo mucho, sigo creyendo, te confirmaron. Entonces vos nos das la fe que cuando Dios nos marca con algo, con un llamado, hay que mantenerlo medio como en silencio y con personas de confianza, ¿no? No tampoco largar a, como José, ¿no? Contar a todo el mundo, che, Dios me marcó, ¿no? Tal cual. Creo que algo muy importante en esto es que aislarnos y mantenerlo en secreto, ¿no? Es algo que no es bueno ni saludable Ujú. en cuanto a que somos parte de un cuerpo, ¿no? No, Somos claro. la iglesia como tal es un cuerpo y nos necesitamos el uno para el otro. Entonces creo que hay un equilibrio, ¿no? En encontrar los lugares correctos para poder hablar, para poder buscar consejo, consejo sabio, para encontrar respaldo, oración, como cuerpo respaldarnos entre nosotros Ujú. también. Y esto, ¿no? Buscar, como decías, una persona quizás, cualquier persona que capaz no entiende Ujú. esto, pero sí compartirlo y no mantenerlo como oscuro, porque eso también no es parte, ¿no? Ujú. Somos cuerpo, entonces tenemos que poder entender que caminamos juntos y que es necesario esto, buscar el consejo, buscar palabras de sabiduría, la oración, y que otros también estén orando por mí Claro. en esa dirección, ¿no? Entonces creo que ese equilibrio es lo saludable para que uno también pueda caminar con otros en fe y que me levanten, Ujú. que me puedan recordar de que el Señor ha puesto una palabra también en mi vida y viceversa. ¿Y cuán importante es la iglesia local, no? Recién algo Mm. dijiste, pero cuán importante es estar aconsejado con pastores, con líderes, de contarle esta situación? Porque como bien lo decía, no es fácil decir, Dios me marcó, ok, ¿cómo seguimos, no? Sí, es real eso. La verdad que es fundamental. Creo que tiene que ser un pilar para nuestras personas en que la iglesia local cumple un rol muy clave. Incluso, mira, compartir en este viaje que estaré realizando, uno de los requisitos era ser servidor en tu iglesia Ujú. local de hace tiempo. Es decir, que es importante poder tener una casa, tener un lugar de pertenencia, tener, nuestros pastores siempre nos enseñan también, ¿no? Una comunicación abierta y fluida, porque ellos nos dan respaldo, algo que aprendemos con la vida de Jesús mismo. Vos sabés que Tommy, ahí en Sí. Juan 7, en Ujú. un momento en la fiesta de los tabernáculos, Jesús le dice a los judíos que si yo no vine por mi cuenta propia, Claro. me envió uno que es digno de confianza. Ujú. Jesús mismo dice, yo no vengo acá, vine solo, vine por mi cuenta, vine porque quería, sino que era enviado por alguien. Entonces nosotros también tenemos que tener esto, ¿no? Este sentido de pertenencia, de una casa, del respaldo pastoral, gracias a Dios. Ujú. El Señor ha puesto pastores, el pastor Jonathan, Jessica, Ujú. Velar, ahí pastoreando, trayendo justamente lo que traía recién, ¿no? Esa palabra de aliento, oración, esa comunicación que es saludable y lo necesitamos, ¿no? Para la rendición de cuentas Claro. también. Es clave porque además la iglesia local nos enseña, ahí servimos, ahí tenemos el contacto con otros hermanos y hermanas de la fe, ahí pulimos nuestro carácter, las impurezas también, ¿no? Como el Ujú. Señor va limando eso. Entonces es clave, es fundamental. No podemos esperar ser efectivos si hoy no servimos en nuestra iglesia local Ujú. y estamos conectados con nuestra familia espiritual. Qué hermoso el mensaje que nos dejas, Cami. Y preguntándote ya a nivel personal, ¿no? Te saco, no estaban ni tus amigas, ni tus papás, ni tus hermanos, ni tu iglesia. Estabas vos, no sé si te gusta el mate, el café. Estás ahí sentada mirando y te cae hacia una de las fichas y, che, Dios me marcó para ir a Turquía, para semejante desafío, privilegio de ir por una generación, ¿no? De sembrar Mm. el evangelio. Eh, ¿Cuándo fue que caíste así en sí y dijiste, ok, tengo un llamado Mm. de Dios para mi vida? Wow, y la verdad que en estos últimos años se dio como eso, que así uno estando en momentos así simples, en el patio, en mi cuarto, haciendo algo.
De a poco creo que fue cayendo, ¿no? Como esas gotitas Ujú. en la gotera que van cayendo de a poco y era como que esa ficha en distintos sentidos, en distintos momentos, ¿no? Era como, wow, me di cuenta de tal cosa y ahora entiendo tal otra. Y, y hace específicamente un año atrás, justo hace Ujú. un año atrás, literalmente estaba en un campamento de misiones acá que era internacional, pero se Ah, hacía en Córdoba. ajá. Tuve el privilegio de ser parte y gracias a Dios por todo lo que permite que suceda en Sí. Córdoba, que estamos aquí, ¿no? Ujú. Y bueno, y el Señor fue como muy claro en esto de, vamos, es el tiempo, empezar como a caminar, no solamente en esta oración, en la preparación, en el servicio, sino empezar a dar pasos de fe, lo cual no es nada fácil No, claro. para nosotros decir, ah, bueno, sí, dale, porque implican sacrificios, Ujú. implica una obediencia que a veces es con miedos incluso, eh, pero estos pasos, uno tras otro, eran como también el cumplimiento de palabras que el Señor había depositado hace años atrás. Entonces en este campamento el Señor me movía, ¿no? Movilizaba mi corazón en cierta forma y era como, vamos, esto que vos ya sabes dónde, ya Ujú. sabes a qué población, vos como que le había dado directivas. Entonces hace un año es que empezó a como decir, bueno, pongamos esto en práctica. Y ahí es cuando durante todo el 2025 el Señor fue allanando el camino, preparando las cosas, y bueno, que ahora falte poco, que falte un mes, mes y medio creo, Ujú. ya se siente como, ahora sí que se está Ok. sintiendo real. Sí, tal cual. Cami, y que nos puedas contar también a mí, a la audiencia, ¿con qué datos manejás de cantidad de cristianos en Turquía? ¿Qué datos estadísticas tenés a mano? Bueno, hay una página que Ujú. también se las comparto porque siempre sirve, a veces cuando tenemos curiosidad no sabemos dónde buscar o dónde puede haber Ujú. datos fidedignos, actualizados. Hay una página que se llama Proyecto Josué, Bien. o Joshua Project, que tiene información súper actualizada acerca de las misiones, de la misión de las naciones y en Turquía específicamente el 99,2% es no alcanzado y del porcentaje que quedan como no alcanzado que profesan otras religiones, un 0,6% son Wow. cristianos. Y los animo que busquen el mapa de Turquía, van a ver que es enorme, es un país enorme que queda entre Europa y Asia. Ujú. Hay una parte que es europea y otra asiática, y es enorme, una población muy grande, eh, y escuchar que el 0,6% es cristiano, y bueno, duele un poco en el corazón, Claro. pero moviliza también Ujú. a esto, a tomar acción. eh, y bueno, poder llegar a grupos étnicos también, como decía antes, están llegando muchos refugiados Bien. sirios, iraníes, libaneses, Wow. como decías recién, Tommy, ¿no? De los Ujú. lugares fronterizos, y ellos hablan en dialectos y hablan a veces en combinación de lo que es turco, parsi, árabe, Ujú. persa, es como una combinación y hay gente de muchos lados, entonces hay grupos, etnias que aún no escucharon, eh, y bueno, eso está en el corazón, pero bueno, es una población muy enorme y un porcentaje muy bajo de personas que son seguidoras de Jesús. Y ya hablando un poquito del viaje, ¿qué nos podés contar? ¿Qué vas a hacer? Lo que podamos saber también de lo que vas a hacer en tu estadía en Turquía. Sí, claro. Bueno, esos días vamos a estar visitando 4 ciudades, Ujú. específicamente Esmirna, Wow. Tiatira, Éfeso y Pérgamo, que son 4 ciudades que las escuchamos y las leemos en la Biblia también, son Ujú. 4 de las 7 iglesias, donde el apóstol Pablo mandó cartas, estas iglesias están en el Apocalipsis, nombradas, mencionadas, ¿no? Y vamos a estar visitando las iglesias de estas ciudades, vamos a visitar las casas de oración que Ujú. tienen, así que eso va a ser un tiempo hermoso, compartir con los locales. Vamos a trabajar también con mujeres y con niños, específicamente con los que son refugiados sirios, y tarea de evangelización también, Ujú. intercesión, las visitas en las casas, vamos a orar por ellos, vamos a compartirles el evangelio. Así que en resumen, esa es la tarea que vamos a hacer con días intensos,
pero creo que serán de mucha bendición para todos los que vamos a formar parte. Viajan un gran grupo de iglesias latinas, ¿puede ser, Cami? Así es, Tommy. Somos algunos jóvenes, el grupo no es tan grande, Ujú. pero los que vamos somos todos latinos, así que entre nosotros podemos hablar español tranquilamente, eso va a ser un alivio, pero todos somos latinos, de Argentina es una otra chica, de Buenos Aires y yo, y Ujú. después de otros países así de acá de Latinoamérica que vamos a estar allá, así que va a ser hermoso también poder conocerlos, trabajar como equipo. Nosotros llegamos, nos conocemos y automáticamente empezamos a trabajar. Eso va a ser interesante, pero creo que es la hermosura también del cuerpo Del de cuerpo, Cristo. claro, 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 claro. Y Sí, vos sabés que cuando armaba las preguntas, ¿no? Le mm, cuento a la gente que Cami también es de profesión licenciada en psicología, o sea, ya trata con la gente, además, dentro del grupo de misión, está en el grupo de la FABE, ¿no? Que hace un trabajo formidable todos los sábados, yendo a la zona de Villa Urquiza, ¿no? O mm, sea, te fuiste dando cuenta como que Dios te fue armando desde tu profesión los lugares para servir, ¿no? tal cual, sí. El Señor es muy sabio, muy creativo también. Esos planes que Él tiene, como dice de antemano, son perfectos y el Señor me ha dado la herramienta, ¿no? de esta profesión que yo entiendo que es una herramienta que Él me ha entregado, un instrumento Ujú. para llegar a otros y bueno, que Él nos ha entregado, como dice en su palabra, el ministerio de la reconciliación, ¿no? Poder llegar a otros y ayudarles. También el trabajo, como decía, ¿no? En esto en la iglesia local, en Villa Urquiza, que estamos haciendo con un equipo hermoso, el servicio en misiones, en el discipulado, el trabajo con los adolescentes. Me encanta trabajar con adolescentes, Ujú. con jóvenes y poder estar involucrada tanto en mi parte profesional como Ujú. ministerial Claro. en esto. Es hermoso porque se Ujú. disfruta, es algo que realmente yo puedo decir, entiendo que el Señor ha preparado todo esto, ¿no? Así como yo siempre pensaba, pone hasta, en algunas personas, hasta los rasgos físicos, ¿no? Cuando los llama a ciertos lugares, Ujú. vos decís, esta persona es como si hubiera nacido ahí y Ok. te vas dando cuenta cómo él hace eso, ¿no? Te Ujú. da o pasas por procesos, ¿no? Que después entendés por qué y que tienen que ver con ese lugar. Entonces sí, he visto como el Señor ha ido acomodando todo y hoy puedo contar con eso para poner al servicio de Él. Cami, ya para ir cerrando y agradecerte por por esta linda charla, justo Cami había preparado también, tiene como si fuera como una carta, ¿no? Explicando todo lo que nos contó aquí en la nota de su expedición a Turquía, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, ahí en esa carta de oración contaba un poquito, ¿no? De todo este proceso, de lo que estuvimos hablando hoy, de lo que el Señor está haciendo también con la iglesia local, en misiones, en que estemos involucrados, cuáles son las obras que estamos realizando para poder extender el reino acá, empezando en Córdoba, en nuestra ciudad y en donde Él nos envíe. Y bueno, también compartiéndole, ¿no? Estos motivos de oración. Nosotros Ujú. justo vamos en fecha de Ramadán, Ajá. que es el ayuno musulmán, entonces, bueno, que si quieren orar también por la protección del equipo, por esos Ujú. días, y para que estas personas, los turcos, puedan tener corazones abiertos y sean tierra fértil para escuchar el Ujú. Evangelio. En el Ramadán muchos musulmanes se encuentran a Jesús en sueños y en visiones, entonces que podamos ser también personas que le acerquen claridad y que el Espíritu Santo, que es quien convence, pueda él depositar ese deseo también de buscar más de Jesús, que para ellos es solo un profeta, Ujú. pero que entendemos que es nuestro Salvador. Así que oramos por eso también. Y bueno, para aquellos que lo deseen, tengan ganas de leer un poquito más en profundidad de lo que contó Cami, acá contamos con el link. Cualquier cosa me escriben al 351-330-9880 y con gusto le pasamos el link para que ustedes vean y la tengan en oración. Buenísimo. Cami, qué placer, qué lujo, qué alegría charlar contigo, ¿no? Esto salió hace poquito, hablamos con Cami, te animó, sí, dale, vamos, armamos la nota en menos de una semana. Dijimos, vamos. Literal. Gracias, Tommy, Y gracias gracias a por el vos. espacio.
es hermoso poder compartir, como digo, sigo repitiendo, con la iglesia como cuerpo, poder compartir de estas cosas que el Señor está haciendo, está acelerando los tiempos también, nos está preparando y Él quiere que, bueno, como nos levantemos para hacer respuesta y para compartir con otros de luz. Así que gracias, Tommy, me encantó compartir con ustedes hoy. Se disfrutó un montón y bueno, espero que el Señor siga hablando a nuestros corazones. Así es, antes que te vayas te voy a leer los mensajes de la audiencia para que sepas. Dale. Cami, qué gran ejemplo para los jóvenes cristianos. Muchos buscamos que el Señor nos revele ese plan para nuestras vidas, pero Él tiene sus tiempos y su plan es perfecto. Gracias, Cami, por compartir tan hermoso testimonio. Dios te bendiga y guarde siempre en esta gran experiencia que se viene de la mano de Dios. Es un mensaje de la audiencia. Otro de los mensajes, Roxana y Diego Basualdo, integrantes también del equipo de misiones. Hola, Tommy, bendiciones. Saludos a Cami. Somos testigos de ese sentir y pasión por las misiones. Acompañamos en oración por este viaje, seguramente será de muchísima bendición. Roxana y Diego, recibí los saludos de ellos también. De Mirta desde Comodoro dice, tremendo testimonio, qué lindo saber que hay personas dispuestas a cumplir con el llamado de Dios. Que Dios la siga guiando en el propósito que papá tiene para ella, Mirta desde Comodoro. Esos son algunos mensajes de la audiencia, Cami, que te dejan y seguramente van a estar orando por tu vida y por todo el equipo, Gracias. Gracias, Tommy, gracias por esos comentarios hermosos que me bendicen y espero que sigan teniendo una tarde hermosa acá en la radio y que el Señor les bendiga grandemente. Saludos. Gracias, Cami. Un abrazo gigantesco.